Agradecemos a nuestro Dios porque nos da el ánimo, nos da la fortaleza, porque su Espíritu Santo está con nosotros para seguirnos guiando en el transitar por este mundo, pero también en transitar a través de su palabra, a través de la profecía, a través de los acontecimientos que ya Él nos anuncia por medio de su palabra profética. Y en este momento vamos a tratar el tema titulado ¿Estás preparado para lo peor? En el tema anterior decíamos que vienen momentos muy terribles. Y en este tema vamos a reafirmar que vienen momentos de mayor, de una situación peor, de mayor calamidades, de destrucción para este mundo. Pero usted como cristiano, yo como cristiano, ¿estamos preparados para ello? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija, porque es necesario que nosotros permitamos su presencia en nuestra vida. Padre, en este estudio queremos, Señor, seguir aclarando nuestros pensamientos, pero más que nuestros pensamientos, Señor, que quede clara tu palabra para nosotros, tus indicaciones, tu voluntad y tus advertencias, Señor, para cómo estar nosotros listos para esos momentos difíciles que vienen. Oh Señor, ayúdanos a través de tu palabra a entender, a comprender y a estar siempre prevenidos, porque sabemos que los días, los tiempos que nos que presenta el futuro serán muy difíciles, pero tenemos la seguridad de tu presencia con nosotros. Y por eso, Señor, no debemos de temer. Acompáñanos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Encontramos en el libro de Lucas, vamos a abrir nuestra Biblia, al libro de San Lucas capítulo 18 y el verso 1. Vamos a poner las bases para el estudio de esta tarde, de este momento, y vamos a usar esta parábola que se le reconoce como la parábola de la viuda persistente. Y es interesante entender esta parábola porque esta parábola nos enseña mucho acerca de la iglesia de Dios. Nos enseña mucho cómo debe de vivir la iglesia de Dios en los últimos tiempos, o mayormente en todo momento, preparado o preparada para la situación que se vive en este mundo y sobre todo para los acontecimientos finales. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Dice Jesús, hablando Jesús aquí, mire qué interesante. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y ¿qué más? Y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, había mayormente, o mejor dicho, en una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola hermosa, esta parábola es muy interesante. Cuando empezamos a analizarla, cuando empezamos a buscar, a escarbar en esta parábola, encontramos algunas bellezas, encontramos algunas cosas interesantísimas, encontramos un ejemplo cómo la iglesia debe actuar como esta viuda o esta viuda persistente, siempre ella buscando en oración, siempre ella siempre anhelando la respuesta de este juez. Y vamos a hacer un breve análisis de esta parábola. Encontramos en la parábola algunas, vamos a llamarles símbolos sobresalientes. Por ejemplo, tenemos al juez, tenemos a una viuda, tenemos a esta viuda también clamando al juez por justicia. Tenemos a la viuda que tiene un adversario. También esta viuda pide justicia, pero ¿qué pasa con el juez? No le quiere hacer justicia, pero al final lo hace, demora en hacerle justicia. Y luego, sí, qué hermoso es ver cómo al final de su insistencia, cómo al final de su ruego, cómo al final de esta viuda de mantenerse en pie y buscando que se le haga a ella justicia, logra obtener esa justicia. Vemos en esta parábola algunos, vamos a llamarle así, paralelismos o significados. Por ejemplo, el juez representa a Dios. ¿A quién representa el juez? A Dios. También la viuda representa a los escogidos de Dios al final de la historia. ¿A quién representa la viuda? A los escogidos de Dios al final de la historia, o a la iglesia fiel de Dios al final de la historia. También tenemos la representación de la mujer como una iglesia. Bueno, eso ya lo entendemos, ¿verdad? Y a esta mujer viuda que representa a la iglesia que lo ha perdido todo. Por eso la mujer viuda, está sola, lo ha perdido ¿qué? Todo. Perdió a su esposo, a sus hijos quizá, y también perdió todo, hasta la casa, sus terrenos, todas sus propiedades. Esto representa también a la iglesia que lo pierde todo. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Esto es muy interesante entenderlo, porque si nosotros lo entendemos, sabemos entonces lo que nos espera al final, pero no podemos asustarnos, no podemos entrar en pánico, no podemos sorprendernos, porque ya sabemos cómo Jesús, a través de esta parábola, ha presentado los acontecimientos y la forma como la iglesia vivirá y las experiencias que pasará al fin de los tiempos. Bien, entonces hay otros elementos también que hay que remarcar. El remanente representa a la viuda. ¿Qué representa el remanente? A la viuda. Recuerde que todos estos nombres se le dan a la iglesia, el remanente, ¿verdad? También tenemos que el enemigo de la viuda, ¿a quién representa? A Satanás, al adversario. Tenemos que esta viuda o esta iglesia, este remanente, pasa por un tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia viene, es como la viuda
o representa a la viuda que viene y está insistiendo que se le haga justicia en el tiempo de angustia, ¿sí o no? Es allí cuando la iglesia va a pedir, va a rogar, va a implorar a Dios que se le haga justicia en ese tiempo de angustia. La fe de la viuda, severamente probada, también representa ese tiempo prolongado en que la iglesia vivirá, en que los fieles vivirán en ese momento de persecución, de aflicción, de gran tribulación, donde estará el pueblo buscando la presencia de Dios, buscando la ayuda de Dios, rogándole a Dios, y pareciera que no llega la ayuda, pero al fin, ¿qué va a pasar? Al fin llegará la ayuda. Al fin Dios hará justicia, pero habrá un tiempo prolongado. Será probablemente a veces cuando, por ejemplo, estamos nosotros esperando que pase algo o que se resuelva algo, ¿ok? Tenemos un problema y queremos que ese problema se resuelva y no se resuelve y nos desesperamos y pensamos que el tiempo es mucho y no se resuelve. O cuando alguien está enfermo y se ora, pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, y de repente un año, y de repente va más para allá, y la enfermedad sigue, y Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad que pasa eso? Nos desesperamos, y pensamos que el tiempo es demasiado y Dios no responde, pero eso es lo que representa también aquí a la iglesia en el tiempo del fin, en el tiempo cuando vengan esas postreras o ese tiempo de angustia donde la iglesia estará pasando, pero llegará un momento como que no se escucha, como que Dios no responde, pero al final Dios va a responder. Sí, hay una demora en hacer justicia, pero Dios siempre lo hace, no al mi tiempo, no cuando yo quiero, sino como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Es así o no es así? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que aprender de las cosas pequeñas, de los momentos difíciles pequeños, para enfrentar los momentos más difíciles, porque vienen cada vez más y más momentos más difíciles. ¿Pero por qué? Porque Satanás, el enemigo de Dios, él cada vez va a atacar más fuerte, cada vez va a inventarse cosas más terribles para castigar a los hijos de Dios, para castigar a este mundo, para hacer que este mundo y para hacer que la iglesia no quiera creer en Dios, no siga al Señor, pierda la confianza en Dios. Pero usted y yo que sabemos estas cosas, Él no va a poder con nosotros. Amén. Satanás no va a poder con los hijos que entiendan esto, que vivan a través de la palabra de Dios, que busquen siempre la verdad, que busquen siempre la comunión con Dios. Satanás no va a poder, porque usted va a estar poderoso, va a estar firme, va a estar lleno de entusiasmo, va a estar lleno de gozo y de paz, porque vive bajo la dirección de Dios. Así que, de la misma manera, Dios, hermanos, está interviniendo, Dios seguirá interviniendo, Dios lo hará así como lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro, intervenir para el bien nuestro, para auxiliarnos, para ayudarnos, para darnos paz y seguridad. Maravilloso nuestro Dios. Por eso usted y yo no debemos desconfiar, y es que Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre actúa en su momento necesario. Y la lectura que tuvimos al inicio, que está en Daniel capítulo 12, el verso del 1 al 3, mire qué interesante esta lectura. Dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo, está hablando del tiempo de angustia, está hablando del tiempo difícil, está hablando del
tiempo que será un tiempo tan terrible como dice Apocalipsis, cual nunca fue desde que existe hombre sobre la tierra, un tiempo terrible. La gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Se acuerdan ustedes qué significa el nombre Miguel? Maravilloso nombre, hermoso, ¿verdad? Miguel, quien es como Dios. Cristo Jesús es Dios. Amén. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, y aquí lo aclara, aquel tiempo dice, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Apocalipsis habla del libro de ¿qué? De la vida. De los que están en el libro de la vida son aquellos que serán salvos, porque la Biblia nos habla, así como en Daniel, Apocalipsis, nos habla de libros. Y hay el libro de la muerte, el libro de la vida y otros más. Pero qué interesante que usted y yo estemos inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. En ese libro donde todos los que estén allí, sus nombres estarán seguros. Porque son aquellos que viven para Jesús. Son aquellos que cada día se humillan a Jesús. Son aquellos que cada día buscan su presencia, buscan la gloria de Dios, buscan la intimidad con Dios. Cada día se llenan de su palabra, comen, se alimentan de su palabra. ¿Cuántos días a la semana se alimenta usted? Difícil dejar de comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo he ayunado, una vez aguanté casi 15 días, tomando solo agua. Y lo hice algunas veces, pero para hacer limpieza del organismo, y eso es bueno. Y dice, a veces uno dice, no se puede, sí se puede. ¿Cuántos días ayunó Moisés? ¿Cuántos días ayunó Cristo Jesús? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Pero a veces nosotros, Satanás nos ha hecho creer aquí en la mente que hay cosas que no se pueden, pero sí se puede. Entonces, qué maravilloso que Dios nos insta, nos anima a comer cada día del maná escondido, a comer cada día, alimentarnos de la presencia de Dios, cada día llenarnos de su palabra, cada día buscar vivir en esa verdad, cada día honrarle y glorificarle. Es que, ¿por qué se repite esto? ¿Por qué somos tan insistentes en este punto? Porque es lo único que nos dará vida para vida, ¿sí o no? Es lo único que nos mantendrá, alimentarnos de la palabra de Dios. Bueno, Jesús mismo nos dio el ejemplo. Cuando Satanás lo tentó, ¿qué dijo Jesús? ¿De qué? ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se alimentaba de la palabra del Señor. Jesús hacía como esta viuda también. Jesús oraba. ¿Cada qué tiempo oraba Jesús? La Biblia dice que todo tiempo él oraba, pero que cada día tempranito se levantaba antes de que amaneciera, oscura la mañana, él ya estaba orando. Y nosotros ¿cuánto oramos? Y es ahí donde la iglesia de repente como iglesia estamos fallando. Es ahí de repente como hijos de Dios estamos fallando. Porque la oración, ¿qué es? ¿Qué es la oración? Es conversar con Dios. ¿Sí o no? Es hablar con Dios como con un amigo. La oración es abrirle el corazón a Dios, abrirle la mente y empezar a comunicarnos con Él, hablar y contarle y estar dispuesto también a recibir sus consejos. Qué hermoso es la oración, pero ¿cuánto lo practicamos? Pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración? Esta viuda pasaba orando siempre, siempre insistiendo, siempre rogando. Y qué hermoso que Jesús pone un ejemplo. Un juez injusto, ¿verdad? Un juez injusto.
un juez humano, que somos injustos. Pero dice, y si éste le hizo justicia, aunque tardó, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que Él es la fuente del amor, cómo no les va a hacer caso a ustedes? ¿Cómo no les va a responder a ustedes? Pero nosotros no encontramos respuesta de Dios a veces porque no la pedimos, porque no la buscamos, porque no estamos en comunión con Él, porque no queremos orar, porque no queremos pasar tiempo a orar, porque no la practicamos y porque, pues, cuando vamos a orar, somos tan rápidos en orar y a veces ni siquiera sabemos pedir. Y no sabemos pedir porque no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, sino que debemos pedir nada más a nuestra manera, a nuestra forma. Pero aquí encontramos cómo la iglesia que se deposita en Dios, cómo la iglesia que se humilla a Dios, cómo la persona, el ser humano que se entrega en las manos de Dios, Dios lo va habilitando, Dios le va dotando, llenando de su presencia, llenando de su sabiduría. A ver, si usted necesita inteligencia y sabiduría, ¿qué debe hacer? Oh, dice Santiago capítulo 1 y el verso 5, ¿cómo podemos obtener sabiduría? Solamente pedirle a Dios. Pídale a Dios y Él va a dar, ¿qué cosa? Toda la sabiduría que usted necesite. Pero hay que pedirlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso se hará, dice Jesús, ¿sí o no? Pero no estamos pidiendo, pero no estamos haciendo lo correcto o la forma indicada como Dios quiere. Nosotros pedimos a veces para nuestros gustos, nuestros deleites y a nuestra manera, pero no estamos humillados a Dios y ese ha sido el problema de nosotros. Porque no estamos siguiendo el orden establecido por Dios. Y porque menos lo practicamos. Y porque menos ejercemos fe. No estamos nosotros avanzando por allí. Ahora, hay algunos comunes denominadores en esta parábola. Por ejemplo, encontramos en esta parábola un remanente fiel. ¿Qué es un remanente? El residuo. Podemos llamarle así, la sobra que queda, pero que es fiel. Amén. Aquí estamos poquitos, pero gloria al Señor, porque Dios, aunque sí quisiera cantidad, pero no es lo más importante. Dios quiere gente, aunque sea pocos, pero calidad, ¿no? Que se entreguen a Él, que vivan para Él, que lo busquen a Él. Y por eso no nos sentimos mal, porque si Dios está con nosotros, aunque seamos poquitos, estamos tranquilos, fieles, seguros en Él. Número 2, en la parábola también hay un enemigo o un adversario. Número 3, en la parábola encontramos el tiempo de angustia que pasó esta viuda, lo pasa también la iglesia. También encontramos en la parábola como número 4, la fe seriamente probada. La iglesia será seriamente probada y ya lo está haciendo, y muchos no saben que ya están siendo zarandeados, tanto en la vida personal, tanto como en la iglesia también, ¿ok? Ya con esas doctrinas que vienen, con esos movimientos o con ese liderazgo, la iglesia es zarandeada, algunos miembros se desaniman, se van sin darse cuenta que están siendo zarandeados ya. Entonces, aquí tenemos, nuestra fe es probada seriamente. Tenemos en la parábola que Dios demora, pero al final Él resuelve la situación, o Él escucha y da la respuesta. Y número 6, Dios interviene para liberar a su pueblo. Maravilloso Dios. Él nunca va a dejar a su pueblo así a la deriva, o sin darle respuesta, o sin venir y darle el auxilio. No, Dios siempre está listo para auxiliarnos. Él está allí con su mano poderosa y nosotros solamente tenemos que asirnos de Él. Solamente tenemos que aprovechar que Dios siempre
es amoroso, es misericordioso y hay que creerle a Él, venir a Él y dejar que Él nos ayude. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y aquí encontramos también esta parábola interesante. Dragón, mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás, el enemigo. La mujer, la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa iglesia es una iglesia cristiana que viene desde Jesús para acá. Bueno, ahora se llama el pueblo de Dios o se llama el pueblo cristiano. Pero ese pueblo cristiano es mundial. Llámese, está compuesto por todas las iglesias que se llaman cristianas, ¿ok? Todas, el pueblo de Dios, todas. Ahora, pero hay un grupo pequeño, el resto de la descendencia de ella, de esa iglesia, hay uno. Pero ¿cómo se distingue ese grupo? ¿Guardan qué? Los mandamientos de Dios, dice el texto, y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué precioso. Ese grupo que es pequeño, que ahora se sabe o han dado cierta información de la cantidad de miembros que tiene la iglesia cristiana mundial. Llámese católicos, evangélicos, llámese. Pero hay cerca de 1 billón, o sea, más de 900 millones de cristianos en el mundo. Pero de esos 900 millones, pues dicen que somos adventistas aproximadamente unos 25 millones. Pero todavía vamos más para allá. ¿Y cuántos de esos 25 millones de adventistas realmente permanecen en la verdad? ¿Cuántos? No sabemos. Pero lo que sí tenemos que entender que es un grupo pequeño, que es un residuo. Por eso dice aquí que Satanás, el dragón, se llenó de ira contra esa iglesia, pero se fue a hacer guerra especialmente con ese residuo, con ese grupo pequeño, con ese remanente, en otras palabras, con la sobra, ese grupito. Pero ese grupito se identifica que son fieles a Dios, son fieles a sus mandamientos, que aman los mandamientos de Dios, que aman vivir para el Señor, que quieren glorificar su nombre, que quieren honrarlo en todas las cosas, en palabra, en pensamiento, en sus acciones, en todo quieren darle o le están dando la gloria a Dios. ¿Usted quiere ser uno de esos? ¿Usted quiere ser uno de esos? Pregunto a los que están por televisión, ¿quiere ser uno de esos? Dios quiere que lo seas. Pero eso no depende de Dios, depende de usted. Es una decisión personal. Cada uno tiene que decidir en dónde queremos estar, en qué grupo queremos estar. En todas esas iglesias grandes y pomposas, con edificios muy hermosos, con adornos hasta de oro en sus paredes y en sus pinturas y por aquí y por allá, y algo muy pomposo y grandioso a la vista del ser humano. ¿O quiere ser un verdadero cristiano, que no importa lo grande y la pompa que haya, o la grandeza de su iglesia, o el nombre de su iglesia, pero usted quiere obedecer a Dios donde quiera que esté, pero quiere vivir haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a la luz que ha recibido? Hoy estamos tratando estos temas. Probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado, y probablemente lo saben y probablemente no lo están practicando. Dios les está dando la oportunidad de hoy decidir retomar ese curso y seguir adelante practicando estas verdades. Probablemente haya alguien que apenas lo está aprendiendo, apenas lo está escuchando, pero Dios quiere también que usted lo sepa, lo entienda, lo comprenda, esté clarito en su vida el deseo de Dios, y entonces que usted viva para Él, no importa dónde esté. Ahora, si usted quiere reunirse con aquellos
que viven haciendo la voluntad de Dios, que quieren guardar sus mandamientos, que quieren tener el testimonio de Jesús en su vida, le invitamos, busque una iglesia adventista o busque un grupo donde se estén predicando estas verdades y únase con ellos, porque le puede servir mejor que si está con otro grupo que no quiere hacer esto. Hay que unirse con aquellos que buscan esa verdad, que aman esa verdad, que viven esa verdad, que nos ayudan a practicarla, a vivirla, y así se vive mejor. Pero donde usted esté, antes de hacerle caso a su líder, hágale caso a Cristo Jesús. Hágale caso a su palabra. Hágale caso a su verdad y viva para Jesús en su verdad. Glorifique su nombre, exalte su nombre, porque estas son las características de los que van a ir con Jesús, de los que van a poder soportar la prueba máxima que viene. Momentos muy difíciles, momentos muy crudos, momentos terribles que vienen, pero para el verdadero cristiano eso no le preocupa. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él nos va a llenar con su poder y vamos a pasar frente a esas pruebas o en medio de esas pruebas, pero no nos van a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús nos sacará triunfantes de en medio de esas pruebas. La Biblia dice, yo no sé si usted le cree a Dios, pero yo sí le creo. El Salmo 91, por ejemplo, me acuerdo ahorita de ese salmo precioso. Dice que pasarán y caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Oh, qué maravilloso nuestro Dios, porque cuando nosotros confiamos en Él, no importa lo que venga. Y aunque nos estén quitando la vida, aunque nos estén torturando, como a los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan de esa historia? Esos jóvenes, qué lindo, qué maravilloso ejemplo de estos jóvenes hebreos. Ellos estaban frente a una estatua y el rey Nabucodonosor les da la orden: arrodíllense a mi estatua. Ese soy yo. Yo soy el rey. Arrodíllense. Y ¡pum!, sonaron todos los instrumentos, y la orden era que al sonar de los instrumentos todos tenían que arrodillarse. ¿Y qué hicieron estos tres jóvenes? Tranquilos, permanecieron firmes y no se arrodillaron, no cayeron en la falsa adoración. Y viene el rey y les dice por última vez: si ustedes no se arrodillan, van a ser llevados al horno de fuego. Y le estoy hablando así porque él así lo dijo, y con toda ferocidad y con una hazaña tremenda. Y yo creo que fue hasta peor de lo que yo estoy haciendo, porque ese hombre era muy furioso, muy malvado, el rey Nabucodonosor. Cuando usted lee la historia de él, era terrible Nabucodonosor, ¿sí o no? Terrible. Y entonces Nabucodonosor dio la última orden y les dijo a estos jóvenes: si no se arrodillan, van a ser echados al horno de fuego, que arde 7 veces más de lo normal. Los jóvenes dijeron: sepa, oh rey, lo respetamos, pero en esto, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar, porque solo adoramos al Dios verdadero y sabemos que Él nos va a librar de este horno de fuego. Pero ¿sabe qué, rey? Y aún si no nos libra, aún así no nos arrodillemos, no nos vamos a arrodillar. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ese Dios maravilloso. La prueba más difícil, ellos la pudieron soportar. ¿Y sabe qué pasó? Al final, como no se arrodillaron, los echaron al horno de fuego. Gloria a Dios. ¿Qué les pasó a ellos? Ni siquiera los cabellos se quemaron. Y es que los cabellos, qué fácil se queman, ¿verdad? Acérquese tantito a una llamita, rápido, pero así se queman los cabellos. Y la ropa ni se diga. Pero estos jóvenes, qué maravilloso, permanecieron firmes aún ante la muerte,
fueron al horno de fuego. Y cuando fueron lanzados, los que lo echaron al fuego, ellos cayeron muertos allí, los guardias. Y al rato, cuando el rey se asoma, ya no vio solo a 3, sino vio a ¿cuántos? 4. Y dice, el cuarto es como hijo de los dioses. Qué hermoso. Y cuando leemos, era mismo Cristo Jesús que vino a estar acompañando a estos jóvenes hebreos. Nosotros tenemos la seguridad de Cristo en nuestras vidas, ¿sí o no? Cristo Jesús prometió estar con nosotros todos los días y estar también en medio de las pruebas con nosotros, estar en todo momento con nosotros. Tenemos ese gran privilegio, tenemos esa ventaja o tenemos esa promesa segura, porque Dios no miente, porque Él cumple su promesa, porque Él está con nosotros. La evidencia es que aquí estamos vivitos los que estamos. Estamos vivos, ¿saben por qué? Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. ¿Qué significa eso? Porque nos ha dejado un tiempo más de vida, porque Él quiere utilizarnos para su gloria y su honra. Y los que están escuchando que de repente no tienen un compromiso con Cristo Jesús, Dios les está llamando ahora para darles a ustedes este conocimiento, esta oportunidad de venir a Él, de conocerle a Él y también de prepararse para estos momentos difíciles, pero sobre todo para encontrarse con Él y ir con Él al reino de los cielos. Maravilloso. Es lo más lindo que Dios hace. Así que recordemos, Satanás está airado. Satanás está persiguiendo. Y Satanás no lo hace él mismo. Él busca agentes que le ayuden. Ya nosotros sabemos a través de la historia de la profecía cómo Satanás ha usado los reinos de esta tierra, los imperios de este mundo, los ha usado para controlar al mundo, para poder imponer su poder, su autoridad sobre la tierra. Satanás ha usado a los reinos y ya Dios le reveló a Nabucodonosor toda la historia, cómo iba a finalizar este mundo. Y tenemos allí la historia en el sueño de Nabucodonosor, donde él vio una estatua. Esa estatua tenía la cabeza que representaba a Babilonia. Esa cabeza, ¿cómo era? ¿De qué metal? El metal de oro, el reino de Babilonia o el imperio babilónico. Tenemos en segundo lugar también los pechos de plata. ¿A quién representaba ese imperio? Ese imperio, cuando usted lee la Biblia, representaba al imperio de los medos y los persas, que se unieron y que ellos derrotaron al imperio babilónico. Y así sucesivamente vamos al tercer reino, que es el imperio griego, representado por el vientre de bronce. Ese imperio que Satanás usó también para llenar al mundo de filosofías. Hoy se conocen los grandes filósofos griegos. Habla usted de algunos de ellos, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y otros más que llenaron al imperio griego, sí, pero cuando ellos dominaron a los otros imperios, llenaron al mundo de ese tiempo de toda su filosofía, y luego se fusionaron con los romanos, que fue el cuarto reino que vino, tomó el control del mundo, pudieron derrotar y tomar el imperio que tenía, o el control que tenía Grecia o los griegos, y ahora Roma tomó el control de todo el mundo en ese tiempo. Pero la filosofía de ellos dos se fusionaron, y ahora desde hace más de 1000 años, o aproximadamente 2000 años, que empezó a gobernar la filosofía de los griegos, y poco después se fusionó
con los romanos, y ahora el mundo está lleno de la filosofía, de estas dos filosofías que se unieron. El mundo filosófico le llama que sucedió un sincretismo. Se mezcló, se unieron esas dos filosofías. Ahora se le llama greco-romana. Y eso es lo que ha cundido o cubierto a todo el mundo, esa filosofía. Y muchos están siendo engañados. Por eso la Biblia habla de la gran Babilonia en el sentido espiritual. Esa gran Babilonia que Satanás ha estado dirigiendo a través de estos imperios para llenar al mundo de su filosofía pagana, de su filosofía mentirosa, de tantas doctrinas que son solo como cuentos, son solo fábulas que vienen desde los griegos y otros reinos, o hablando de estos imperios que existieron, que todos caen dentro de el sincretismo greco-romano, una fusión de todos esos imperios que antecedieron a los romanos, como los babilonios y otros más. Entonces, el mundo está lleno de tantas fábulas. Por eso Dios quiere que nosotros, usted y yo, regresemos a su palabra, miremos la verdad de Dios, vivamos a través de su verdad, nos llenemos de su presencia, busquemos hacer su voluntad, porque es la única manera de hacerle frente a ese enemigo, la única manera de poder enfrentar todos los ataques que vienen y cada vez más fuertes del enemigo de Dios. No hay otra manera, es solamente conociendo la voluntad de Dios y viviendo en su voluntad. Y después de ello, decía la profecía, que en medio de esa última bestia, la cuarta bestia, iba a haber una división. Y que en esa cuarta bestia iban a surgir 10 cuernos. ¿Se acuerda de eso? La profecía. Y en medio de esos 10 cuernos iba a surgir un cuerno, ¿qué? Un cuerno pequeño. Ahí yo estoy brevemente, en otra ocasión vamos a estudiar más detalladito, parte por parte, para un estudio más intenso de cada uno de estos cuernos, o qué significan estos 10 cuernos. Pero en forma general, vamos a decirlo así, es la división, estos 10 cuernos, la división del imperio romano, que surgieron allí, estas naciones que están ahora allí en Europa. ¿Ok? Y en medio de esos reinos, de esos 10 cuernos, o de esos 10 reinos en que se dividió el imperio romano, surgió el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Cuando analizamos, cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando vemos las características que la palabra de Dios da, ¿quién es el cuerno pequeño? Nos lleva directamente al papado que surgió en medio de esa parte de Europa, en medio de esas 10 naciones en que se dividió el imperio romano. Y vemos también cómo este cuerno pequeño, que creció, que se engrandeció, cómo ese cuerno pequeño recibió el poder de Satanás a través del imperio romano. El imperio romano se desmoronó como imperio en una forma, en su estado de su forma de gobierno que él tenía, donde solo a través de leyes humanas, a través de una manera de gobierno humano, ellos dirigían al mundo. Pero ahora
ellos entregaron al cuerno pequeño, que ahora lo conocemos como el papado, y tristemente el papado se fusionó con el gobierno secular, o sea, el cristianismo, lo espiritual, se unió con el gobierno secular, y esos dos ahora empezaron o siguieron gobernando al mundo. El papado, que supuestamente era cristiano, que según eran cristianos, empezaron a usar la otra parte de gobierno. Ahora se me olvida esta palabra que quiero usar. El gobierno civil. Gobierno civil y el gobierno de la iglesia, religioso, civil y religioso, se unieron para gobernar ahora el mundo. De esa manera, el cuerno pequeño empezó ahora a querer controlar al mundo. Empezó ahora a impactar al mundo existente en ese tiempo. Y es la manera como Satanás empezó a seguir, o continuó con más profundidad su ataque más feroz para enredar, para engañar, para confundir al mundo. Ya la Biblia enseña, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí encontramos en este enunciado hablar de otra bestia, aparte del cuerno pequeño, aparte de la primer bestia, porque menciona a la primer bestia antes. Y entonces dice: vi que esta bestia subía ¿de dónde? De la tierra. Y cuando leemos, cuando investigamos, encontramos que ahora Satanás está permitiendo o está tomando la oportunidad para usar la segunda bestia, a quien representa a los Estados Unidos. Y entonces, cuando seguimos en la profecía, vemos esa unión también de la primer bestia y la segunda bestia, o el cuerno pequeño, que es Roma papal, el Vaticano, todos ese liderazgo que hay allí, y la segunda bestia, que es Estados Unidos, que se unen y cómo se dejan dirigir por Satanás para el ataque final. Y ellos tienen que ver mucho en la forma como se va a desencadenar o cómo se va a terminar todo en este mundo. Ellos van a ser los protagonistas principales para el desenlace de todos los acontecimientos finales para este mundo, el desenlace final de los ataques de Satanás, pero van a ser producidos, o en otras palabras, Satanás va a usar a este cuerno pequeño, ahora conocido como la primer bestia, conocido como Roma papal, va a usarlo unido con Estados Unidos, que es la segunda bestia, para dar el ataque final, para perseguir al pueblo de Dios, para destruir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para que usted y yo no adoremos a Dios, sino que Satanás busca esa adoración para él. Oh, mis hermanos, Apocalipsis 17 nos dice, versículo 1, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién? Estados Unidos, que es la segunda bestia. También dice que hace que todos adoren a la primera bestia. ¿Quién? Estados Unidos, fuerza manda a todo mundo para adorar a la primera bestia, que es el Roma papal, lo que conocemos como el
el cuerno pequeño, o también se le conoce como el anticristo. Sigue diciendo también que hace grandes señales, hace descender fuego del cielo. También engaña a los moradores de la tierra con grandes señales. También dice que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la primer bestia. Verso 6, infunde aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y mate a los que no le adoren. Vienen cosas peores, cosas tremendas. Y también el verso 7, manda a todos que se les ponga una marca en la frente o en la mano, y que ninguno pueda comprar ni vender, solo el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está llegando el momento, mis amigos, donde usted va a ser quitado de todos los beneficios, donde usted no va a tener ni casa, donde usted no va a tener ni qué comer. Le van a quitar todo. Le van a prohibir todo solo por serle fiel a Dios, solo por adorar a Dios. Ahora no hemos visto nada de eso todavía, ¿o sí? No hemos visto nada de eso, pero está cerquita el momento en que Satanás va a dar este último ataque, donde a usted lo van a dejar en la miseria, donde la viuda, la iglesia del Señor, ahora va a pasar por ese tiempo de la experiencia de la viuda, que le quitan todo. Y entonces, si hoy aprendemos a rogar, a orar, a estar en comunión con Dios, vamos a tener respuesta. Pero si no lo hacemos, si hoy no buscamos a Dios, si hoy no nos entregamos con sinceridad a Cristo Jesús y no tenemos comunión con Él, cuando venga ese momento que está muy cerca, usted va a ceder a los deseos de Roma. Usted va fácilmente a desistir de Cristo Jesús y hacerle caso a esta segunda bestia, a someterse a sus nuevas leyes, a dejar de adorar a Dios, y lo que va a hacer es adorar a la bestia, es honrar a la bestia, seguir sus leyes. Y usted va a defraudar a Dios, usted va a renunciar de Dios, usted va a dejar de creer en Dios y va a hacerle caso. Pero no queremos eso. Pero estoy seguro que los que están aquí no quieren dejarse intimidar por ese poder engañoso de Satanás, por esas leyes mentirosas o abusivas de Satanás. No, nosotros, usted y yo, estamos llamados para permanecer fieles ante Dios, aunque se desplomen los cielos. Amén. Usted y yo estamos llamados por Dios para seguir viviendo para su honra y su gloria. Y es por eso que en este momento hago una invitación en el nombre de Jesús a que nos entreguemos a Él con sinceridad, a que vivamos para Él, sabiendo todas estas advertencias de lo que está por pasar. Vamos a poder enfrentar esta situación tan terrible que viene, pero bajo la dirección de Miguel, de Cristo Jesús, que es el comandante, o más bien es el general de los ejércitos del cielo, y también Él es nuestro general. ¿Cuántos quieren estar bajo la dirección de Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren humillarse a Él pidiendo que les ayude a vivir para Él? Oh, mis hermanos, solamente así podemos estar con el único que vence y es vencedor para siempre, Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a poner nuestra vida en orden con Él y entregarnos con sinceridad para poder enfrentar todo lo que Satanás va a hacer para destruirnos, pero no podrá, porque estaremos con el único que salió victorioso de la tumba, venciendo y para vencer. Que a Dios le demos la gloria y la honra con nuestra vida. Acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Amén.